Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la instancia para conversar este tema. Sin duda que yo estoy a favor de la inclusión, no solamente en los colegios, sino que en cualquier establecimiento educativo, tanto de enseñanza básica, enseñanza media, educación superior o técnico profesional, por la sencilla razón de que somos todos los seres humanos muy distintos. La inclusión, la participación, el respeto y la dignidad son derechos humanos básicos. Ante todo, el respeto y la dignidad como elementos de los derechos humanos. Segundo, nuestro país se rige, ¿no es cierto?, bajo un marco normativo internacional y nacional. ¿Ya? También tenemos como paraguas un marco normativo nacional que habla, por ejemplo, de la calidad de la educación. Tenemos una ley general de educación donde se habla del respeto, donde ahí se menciona, ¿no es cierto?, el derecho a la educación, la libertad de la enseñanza, y uno de los principios fundamentales es que el sistema promueva y respete la diversidad. ¿Por qué los colegios deberían hacerlo? Porque el sistema educativo es muy importante. Nosotros no podemos pensar en tener una sociedad, por ejemplo, más respetuosa si nosotros no comenzamos por respetar en el colegio. Después de la familia, la escuela, el colegio es el agente socializador por excelencia. Entonces tiene un peso muy grande en la formación de los sujetos. ¿Ya? De ahí entonces que es necesario que los colegios se den cuenta que la inclusión no es negativa, es positiva, que podemos colaborar, que podemos trabajar en el día a día, que podemos respetarnos en nuestras diferencias y que eso luego se va transmitiendo a otros espacios. Y en la medida que somos conscientes de ello, consideramos la inclusión como un valor positivo. Nosotros tenemos que entender que todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los sistemas de sexo-género van variando en cada una de las culturas. La construcción de la identidad comienza desde muy pequeñito, ¿sí? Desde muy pequeñita. Sabemos que siempre hay expectativas con respecto a las personas, ¿ya? Cuando nosotros nacemos, inmediatamente nos sacan de la guatita de la mamá, nos dicen, hoy es una niña, es un niño, y comienza todo un aparataje cultural de construcción con respecto a mis roles, cómo me llaman, cómo me visto, un sinfín de cosas, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir es que luego de la familia, donde hay un contexto socializador con características bien particulares, tú te pasas al colegio. En la familia a ti te socializan personalizadamente, con afecto, de manera inconsciente, ¿ya? Donde yo debería tener más o menos libertad de ser yo mismo, yo misma. Por supuesto, siempre encauzándose de acuerdo a lo que la familia considera que es lo correcto. Ya no somos los únicos, las únicas, ¿ya? Compartimos los afectos con otros 45 estudiantes, por ejemplo. Me refiero a los afectos por el profesor, por la profesora, se van desarrollando otras habilidades, otras competencias. Entonces, ahí yo también formo parte ya de un grupo mucho más amplio, ya no es la familia donde hay afecto, acá están mis pares, personas de la misma edad, pero que también piensan muy distinto a mí. ¿Ya? Por eso se habla de que ahí la socialización se produce en un grado, comillas, de anonimato. Por lo tanto, es importante en la construcción de la identidad porque uno espera siempre la legitimación del otro. En la escuela, entonces, hay ciertas hay, por ejemplo, una institucionalidad, hay reglas, hay normas. Luego, cuando tú eres más pequeño, es súper importante lo que diga el profesor, la profesora, lo que digan los compañeros, las compañeras, ¿ya? Le da bastante legitimidad a nuestras propias acciones.
los efectos son distintos. Si yo soy una adolescente que estoy pasando por una crisis de identidad o que estoy recién explorando mi sexualidad o que estoy dándome cuenta, ¿no es cierto?, de que mi identidad de género no es la que yo creía o la que me dijeron que era, etcétera, por supuesto que el que no se hable o se considere algo malo o algo negativo va a tener efectos en mi persona, ¿ya? Me voy a considerar que estoy equivocado, que soy yo la que tengo el problema, y eso es muy triste también, porque cuando hablamos de género, cuando hablamos de personas no binarias, cuando hablamos de personas trans, cuando hablamos de personas, ¿no es cierto?, que son homosexuales, también puede generar en un grupo de personas desconocimiento y que terminen siendo estos temas objeto de burla, de chistes, que no corresponden. Cuando tú no visibilizas las cosas, es como que no ocurren. ¿Te das cuenta? Pero en el fondo sí están pasando. Entonces por eso hay que mostrar lo que ocurre. Cuando estos temas no se conversan, ocurre también que hay mucha ignorancia. Y por ignorancia tú a veces dices cosas o haces cosas que pueden dañar al otro. Esto no es un tema menor. Tú sabes que las cifras de bullying o de acoso escolar en los colegios es un tema, la cifra, algunos dicen que han aumentado, otros, ¿no es cierto?, habrá, en algunos casos habrá disminuido, pero cuando uno revisa los datos, encuestas de maltrato al interior de los establecimientos educacionales, por temas de identidad de género, hay denuncias. Hay situaciones de maltrato, de acoso por cómo se ve un estudiante. Y fíjate, y tristemente, que muchas de esas acciones son cometidas por el profesorado o por otros agentes educativos como los asistentes de la educación. Entonces, si yo tengo 15 años y a lo mejor no lo estoy pasando bien en mi casa, porque ya tengo ciertos problemas con mis padres por cómo me veo, y llego al colegio y me maltratan mis compañeros, y más encima mi profesor se ríe de mi apariencia, o me discrimina, o peor, hace como que no pasa nada en la sala, pero está viendo lo que a mí me está ocurriendo, lógicamente que eso tiene un efecto no solo en mí, que me daña directamente, sino que también el mensaje que yo estoy entregando a todo el curso. ¿Te das cuenta? ¿Qué tan de acuerdo estoy? Creo que en la medida que, creo que por un lado estaría bien, te podría decir esa primera frase, pero siempre y cuando, ¿qué es lo que implica? Ya esa, comillas, experimentación o esa vanguardia, ¿qué es lo que conlleva? ¿Qué instancia te podría decir que no afecte la dignidad de las personas, que no afecte la dignidad de los niños y niñas, que considere la percepción, la opinión de las familias? ¿Ya? Creo que falta, y ahí un poco, voy a ser un poco crítica quizás, también como apoderada que he sido en todos estos años de mis hijos en el sistema escolar, es que siento que las comunidades no siempre transmiten, informan, conversan y discuten con los apoderados y con la familia. Y lo otro que te iba a decir también es cómo se entiende la inclusión, ¿ya? Porque por mucho tiempo la inclusión estuvo asociada solamente a las personas en situación de discapacidad. Hoy día hablamos de inclusión en materia de género y diversidad, pero también estamos frente a podemos estar frente a una inclusión étnica, nacionalidades, religiones. ¿Te das cuenta? Porque las sociedades son tan diversas y nuestro país hoy día, a propósito de toda la migración, tenemos nuevos estilos de vida, de música, de religión, formas de vestir, de pensar, de concebir la vida. Entonces, ¿cómo va a concebir la inclusión el establecimiento educativo? ¿Dónde quizás tiene que poner el acento? Quizás no tiene problema con un tipo de inclusión, pero quizás más con otro. ¿Te das cuenta? Que el principio para todos siempre debiese ser el respeto, que suena muy cliché quizás, ¿ah? Así como ya bonitas palabras, pero exactamente es el respeto, la dignidad, que estemos bien, que nos sintamos bien, que vayamos contentos.
Pucha, es tan importante ir contento al colegio, pasarlo bien, disfrutar, como que no se disfruta eso, ¿ah? El aprendizaje tiene que ser, no tiene por qué ser una tortura, y eso implica no solamente el contenido que me están enseñando, sino el clima, ¿entiendes? Lo que ocurre en la sala de clase, lo que ocurre en los pasillos, y por Dios que uno aprende, si estas son cosas que uno tiene que ir aprendiendo. Es una interesante pregunta. ¿Cuál es el rol? Yo te podría responder con otra pregunta. Hasta dónde debiese influir la escuela y hasta dónde debiese trabajar la escuela en estos temas y a dónde debiese terminar y comenzar la familia? Yo creo que ahí el trabajo es integrado. Si una familia no está de acuerdo, yo creo que no se le debiese obligar, ¿ya? A la fuerza no hay cariño. Y eso es un dicho bien popular, pero algo de razón tiene. Entonces yo creo que a veces hay mucho desconocimiento, Francisco, y también hay temor. Pero el temor tiene que ver también con el desconocimiento. Entonces, la escuela tiene que ser súper respetuosa del trabajo de las familias, ¿sí? Por lo tanto, yo en primera instancia creo que es más bien atraer más que forzar a hacer un colegio hoy día inclusivo. En la práctica, ¿qué quiere decir eso? Y en esta materia, cuando nosotros hablamos de inclusión, en materia de género y diversidad, hay mucha especulación también. Y se dice mucho. Ahí nos damos cuenta que hace falta una sana conversación, un debate con todos los grupos presentes, ¿ya? Apoderados, apoderadas, quizás los más a favor, los en contra, con toda la comunidad. Creo que eso es necesario. Yo creo que así se va construyendo también. Por algo nuevo que tiene como objetivo mejorar la calidad de los aprendizajes, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con finalmente traer todo tipo de mejora para la comunidad. Yo mostraría en qué consiste ese proyecto y trataría de hacer más bien la invitación, más bien desde la colaboración, más que decir, bueno, si no le gusta, se va.